Vamos a arrancar con lo que ocurrió este miércoles. Ayer precisamente llegaron al menos 2 autobuses con migrantes. ¿A dónde? A Nueva York. ¿Quién los envía? Los envía el gobernador de Texas, Greg Abbott, que está lidiando con un aumento de la llegada de migrantes en su estado. Tremenda. En uno de los autobuses iban 50 migrantes, 27 adultos y 23 niños. El otro dejó 41 migrantes adicionales en la ciudad santuario tras un viaje de 3 días. Pero claro, se espera que lleguen más, muchos más. Nueva York se prepara para recibir hasta 1,000 migrantes por día. Sí, escuchó bien. 1,000 migrantes por día a medida que se acerca el inminente fin de este llamado Título 42, el 11 de mayo a la medianoche, para ser exacto. La política de salud pública de la era Trump permitió desde marzo de 2020 que las autoridades migratorias pudieran deportar de forma inmediata a los migrantes en la frontera en lugar de procesar sus solicitudes. Le recalco, esto fue un tema, más que de política migratoria, fue un tema de salud, políticas de salud. Es decir, el título 42 aparece y se refuerza y se aprueba por el tema del COVID, no por temas de política migratoria, para estar claros. Ese es el origen real del título 42, la pandemia. Un grupo bipartidista de senadores trabaja para ahora presentar una propuesta legislativa que reemplace el título 42. La iniciativa está encabezada por el republicano Tom Tillis y la independiente Kyrsten Sinema. Buscan ofrecer a las autoridades mayor flexibilidad para manejar el flujo migratorio en la frontera y para expulsar a algunos migrantes, pero no se espera que pueda aprobarse antes del 11 de mayo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar a partir de esa fecha? ¿Cuál va a ser la política migratoria que sustituya al título 42 o que de alguna forma logre una migración ordenada, ¿no? O al menos frene este intento de miles de cruzar la frontera? En realidad ya existe una normativa, ¿no?, que va a reemplazar al título 42. A partir del 11 de mayo, el Departamento de Seguridad Nacional pasará a aplicar las leyes migratorias del título 8. A ver, bajo el título 8, los migrantes que ingresen de forma ilegal a Estados Unidos pueden ser arrestados y procesados para una deportación rápida. Vámonos. Con estas deportaciones aceleradas, los migrantes pueden ser enviados a sus países de origen o, por supuesto, claro, a México, ¿no? Eso es lo que va a pasar, escuchó bien, después del título 42. Esta es la forma en la que van a operar: arrestos, procesos y deportación rápida. Esta normativa que no sustituye, pero que finalmente es la que entra mayormente en vigor a la salida del título 42, incluye una prohibición de 5 años para entrar a Estados Unidos. O sea, si usted entra de forma ilegal, lo detienen, lo procesan y lo deportan, en 5 años no puede regresar a Estados Unidos. Además, un encauzamiento criminal si cruza la frontera de forma ilegal, irregular, en más de una ocasión. ¿Sí? Si lo intentan una segunda vez y lo agarran, ya tiene un encauzamiento criminal. Esa es otra cosa, completamente. A la luz de esta legislación, la mayoría de los migrantes que llegan a Estados Unidos sin autorización no cumplen los requisitos para permanecer en el país, además de la implementación del título 8. El Departamento de Seguridad Nacional ha diseñado un plan para poner en práctica tras el fin del título 42. Entre las nuevas medidas de Biden está el apoyarse más en México, país que ya aceptó recibir a los migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Pero a ver, vamos a detallar en qué consiste el plan conformado por 6 pilares. El pilar 1 es el siguiente: aumentar los recursos para las operaciones fronterizas en materia de personal, transporte, apoyo médico e instalaciones. El pilar 2, aumentar la eficiencia y velocidad en el procesamiento de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para mitigar el hacinamiento en las estaciones de patrulla fronteriza y aliviar la presión de las comunidades en esas zonas limítrofes. El pilar 3, imponer consecuencias para quienes crucen la frontera de manera ilegal, acelerando el procesamiento de los individuos sujetos a una deportación expedita.
deteniendo a quienes sea necesario y remitiendo a la justicia a otros. El pilar 4, reforzar la capacidad de las organizaciones no gubernamentales para recibir a los migrantes una vez hayan sido procesados y mientras esperan por la resolución de sus procedimientos. Pilar 5, apuntar a las organizaciones criminales transnacionales para desarticularlas, así como a los traficantes de personas. Este que viene es el pilar 6, colaborar con socios a nivel federal e internacional para desalentar la migración irregular y fomentar la responsabilidad compartida en el hemisferio, que era más o menos lo que yo le decía con la responsabilidad de los estados de origen, ¿no? Pero si todas esas medidas resultan insuficientes, la administración Biden también ha optado por militarizar la frontera. Ante el posible aumento en la llegada de migrantes, la Casa Blanca planea enviar 1.500 soldados en activo a la frontera, supuestamente para asumir roles administrativos, al menos es lo que dicen oficialmente. Los efectivos se sumarán a los cerca de 2.500 miembros de la Guardia Nacional ya desplegados en la zona, esperando así, pues obviamente, estas decenas de miles de migrantes. Más de 45 millones de migrantes consideran a Estados Unidos su casa, o sea, el 13,6% de la población. El 13,6% de la población. Los mexicanos siguen siendo el mayor grupo de migrantes en Estados Unidos. Tengo que decir, seguimos siendo el mayor grupo de migrantes en Estados Unidos porque soy mexicano. Pero la cantidad ha ido disminuyendo desde hace una década, esto según el Instituto de Política Migratoria. En 2021, cerca de 11 millones de migrantes mexicanos vivíamos en Estados Unidos, casi 1 millón menos que hace una década. Por otro lado, la migración desde otros países, ha ido en aumento y hay más migrantes procedentes de naciones como India, China, Filipinas, El Salvador, Vietnam y Cuba. Si nos concentramos en la población de inmigrantes indocumentados, entonces ahí el orden en la lista cambia ligeramente. México, El Salvador, Guatemala, India, Honduras y China se encuentran al tope de la lista, según el Departamento de Seguridad Nacional. Según el Centro de Investigaciones Pew, en abril de 2020, al inicio de la pandemia de COVID-19, la mayoría de las personas que fueron detenidas en la frontera venían de México y los países del Triángulo Norte, que son El Salvador, Guatemala y Honduras. Pero en noviembre de 2022, otro es el panorama. Algunos de los mayores aumentos en los encuentros han involucrado a personas de Colombia, Cuba, Nicaragua, Perú y, por supuesto, Venezuela. Vamos a hablar acerca de este tema con mi invitado. Le doy la bienvenida en este momento a mi primer invitado, es Ángel Leal, es abogado de inmigración. Usted lo conoce muy bien, yo también, y me da gusto siempre recibirlo aquí. Me acompaña desde Miami. ¿Cómo estás, Ángel? Bienvenido. Muy buenas noches, Fernando. Siempre un honor, un orgullo poder colaborar en este espacio. Gracias por la invitación. Al contrario, millones de gracias a ti por estar con nosotros. Necesitamos, Ángel, mucha luz y entendimiento del tema para transmitir el mensaje, no te digo correcto, el real mensaje de lo que representa el fin del título 42. Hay mucha gente que está pensando que esto hará que entren fácilmente a los Estados Unidos después de que termine el título 42. Eso es mentira. Eso no es así. Ángel, la situación se complica más desde tu perspectiva después del título 42. ¿Se ponen más duras las cosas o las ves igual que en el pasado, antes del COVID? Más duras las cosas y estoy totalmente de acuerdo con su apreciación. De hecho, yo lo estoy denominando como lo que viene ahora es el título 42 light, pero con peores consecuencias. Porque lo que no se está publicando con mucha difusión es que hay una reglamentación que ya se aprobó teniendo que ver con los procesos de asilo que va a ser de forma expedita, entrevista de temor creíble en 3 días o menos, entrevistas de asilo pleno de 21 a 45 días, proceso de corte 90 días o menos, en combinación con una reglamentación que ya se publicó, que van a implementar precisamente el 11 de mayo, que es básicamente una prohibición de pedir asilo si usted transitó a un tercer país y no pidió asilo en ese país, y si no llega con cita previa a la frontera, es una deportación expedita de inmediato porque queda descalificado para pedir asilo.
Entonces la situación se vuelve más compleja, pero además, Ángel, este tema de reforzar la frontera, desde tu perspectiva, se van a mover soldados, se van a llevar militares para allá. ¿Para ti es real que se utilizarán para un trámite administrativo o crees tú que tendrán más una función de patrullaje junto con la patrulla fronteriza y de control en el terreno de la frontera? No, sería ilegal. Sería una violación de la ley Posse Comitatus del siglo XIX, después de la Guerra Civil de los Estados Unidos, donde básicamente se prohíbe el uso de la fuerza militar, de las Fuerzas Armadas para implementar la ley civil doméstica de los Estados Unidos. Entonces siempre lo mandan presuntamente en cuestión de logística para apoyar a los oficiales de aduanas y protección fronteriza, pero no pueden tomar un papel activo en implementar o aplicar la ley de inmigración en la frontera porque sería ilegal. Sería ilegal, ok, para estar claro. Entonces es cierto que le dice la administración Biden, ya desde un punto de vista legal sería imposible que los pusieran a patrullar la frontera. ¿Qué pasa, Ángel, entonces con el tema de México, por ejemplo, que ha estado recibiendo a migrantes en espera de que haya alguna respuesta por parte del gobierno de Estados Unidos? ¿Esto queda exactamente igual? Es decir, México sigue siendo el tercer país seguro que los está recibiendo y los está aguantando mientras continúa el trámite. ¿No hay ningún cambio en eso? No, parece ser que va a seguir el plan en pie. Ya cuando se efectúen lastimosamente estas deportaciones que yo considero que van a ser de manera masivas, entonces la persona sería enviada al país de origen, pero mientras que esperen cita o traten de cruzar, sí estarían del lado mexicano. Ángel, decías tú que esperas o piensas que habrá deportaciones masivas después del título 42. ¿Por qué? ¿Por qué piensas que esto va a ocurrir y qué es lo que cambia para que el gobierno estadounidense pueda hacer esto, deportar masivamente a migrantes? La combinación de esas reglamentaciones al cual refería anteriormente, porque no es factible que alguien busque ayuda legal para poder presentar correctamente un caso de asilo pleno en un transcurso de 21 a 45 días a nivel de corte, 90 días o menos. Eso es diría lo segundo, y me preocupa altamente, en primer lugar, esta prohibición de poder pedir asilo si transitó a un tercer país. Y para que quede claro, si usted no entró bajo un paro humanitario o un paro familiar, si usted no pidió cita previa a través de la aplicación móvil CBP One para poder presentarse legalmente en un puerto de entrada con cita previa para que le haga su entrevista de temor creíble, y si usted no pide asilo en un tercer país que usted pudo haber atravesado antes de llegar a la frontera sur-oeste, técnicamente va a quedar descalificado para pedir asilo y de pronto le firman la orden de deportación expedita, va a ser una revisión expedita por parte de un juez de inmigración y van a ejecutar la orden. Entonces, yo creo que esa combinación de esas reglamentaciones es lo que va a ocasionar que un gran número de personas no van a aprobar el primer filtro de la entrevista de miedo creíble de tal manera de poder entrar en un proceso de pedir asilo y van a enfrentar la deportación. Wow. Ángel, a veces hay cierta confusión dependiendo de la nacionalidad, ¿no? Cuando hablan de venezolanos, cubanos, guatemaltecos, hondureños. ¿Hay alguna distinción que beneficie o que complique algunas de las nacionalidades de nuestra región en el tema migratorio aquí en Estados Unidos? Ambas cosas. Hay un programa de parol humanitario que existe para Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela y Ucrania. Acaban de anunciar este programa de parol familiar para Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, esos son los 4 países. Entonces, dependiendo de la nacionalidad, pudiera calificar para uno u otro de estos programas de parol, pero esto obviamente no aplica a todas las nacionalidades. Entonces, por ejemplo, si eres mexicano, no se puede beneficiar ni de un paro humanitario, ni de un paro familiar, y estás sujeto a el proceso normal de pedir asilo. Estos paroles facilitan no solamente la entrada, pero en algunos casos poder pedir asilo legalmente porque tiene una entrada legal al país. Lo que quieren hacer es prácticamente prohibir pedir asilo si usted intenta o entra ilegalmente a los Estados Unidos. Ahora, ¿qué mensaje, Ángel, le darías tú? Yo le di el mensaje al inicio
del programa a nuestros paisanos, porque digo que todos somos latinoamericanos, somos paisanos. Ya tenemos nacionalidades, sí, pero somos paisanos latinoamericanos. ¿Qué mensaje le enviarías? Hoy hay miles en la frontera esperando que termine el título 42. Ya dijimos que es erróneo el concepto de pensar que después de eso van a entrar. Pero hay otros más que nos están viendo en sus países de origen y tal vez también les están engañando diciendo el título 42 termina y yo me los llevo porque los puedo meter. ¿Qué mensaje le enviarías tú a toda esta gente que tiene esa intención? De los que están en sus países de origen que no inicien la travesía para presentarse por tierra porque van a correr con una alta probabilidad de una deportación y posiblemente hasta una consecuencia penal, como bien destacada anteriormente. Los que se encuentran ya en la frontera, que por favor no intenten cruzar ilegalmente porque básicamente vas a terminar con la deportación. Que bajen la aplicación móvil CBP One, ONE CBP One, que pidan su cita para presentarse correctamente en el puerto de entrada con cita previa para que le hagan su entrevista de tema creíble. Entiendo que hay está muy complicado lo de la aplicación móvil CBP Web, entre otras cosas por poca conectividad, no hay wifi, no hay citas disponibles, pero que no se dejen ganar por el desespero y que tengan la paciencia de bajar la aplicación. Es fácil decir, yo sé, bajo las condiciones que se encuentran, pero realmente mi recomendación es que el mejor chance que tienen de poder llegar a este país, que lo entrevisten correctamente y que puedas entrar en un proceso de asilo es a través de la aplicación móvil y que no entren ilegalmente porque van a correr con un peor destino. Esta aplicación la pueden bajar en cualquier parte que estén. Si se encuentran todavía en su país de origen y quieren saber si pueden tener algún beneficio a través de esta aplicación, lo pueden hacer, ¿no? No, el CBP One para pedir asilo es el centro de México y el norte de México. Lo ampliaron para el centro de México, hasta ahí. Ahora, para quien aspira a venir con parol, sí pueden utilizar la aplicación CBP One si califican bajo el programa de parol humanitario o parol familiar. Esto era muy importante mencionarlo, porque si no, entonces mucha gente empieza a buscar la aplicación, no están en México, no la encuentran y la confusión. Ya quedó claro, ya lo explicó allí Ángel Leal. Era muy importante saber eso. Ángel, te mando un abrazo como siempre. Gracias por arrojar luz en este tema que a muchos los tienen engañados, desgraciadamente, y otros tienen un concepto completamente equivocado. Y de verdad, mil gracias. No, al contrario, Fernando, gracias por la invitación, por la cortesía de siempre y verdaderamente un honor poder colaborar en este espacio. Siempre es un placer tenerte aquí, Ángel. Esta es tu casa, muy amable por aceptar siempre las invitaciones. Es Ángel Leal, abogado de inmigración, especialista en este tema. Me acompañó desde Miami. Ya le quedó claro, ya entiende más o menos cómo está la cosa. No está fácil, no está mejor. Está más complicada todavía, ¿ok? Entonces no lo intente. Es que sabe que a mí lo que me da mucha angustia es que a veces en esto se les va la vida, ¿sí? Se les va la vida. Y las cosas no son como se las ven. Infórmese bien, escuche bien a nuestros invitados, téngalo claro. Porque no sé yo si a veces sea en vano el riesgo, sea en vano el dolor, sea en vano perder la vida porque los engañaron. Cada quien tiene una respuesta y una perspectiva diferente, pero aquí le damos todo lo que se puede para que pues le vaya lo mejor que se pueda, ¿no?